También estas son vías ascendentes. Tenemos 5 vías ascendentes. Bueno, en sí son 8, pero las otras 3 las voy a dejar para un video que haré posteriormente. Ahorita veremos las 3 más importantes y bueno, todas son importantes, pero las más, digamos, las principales y las que siempre te preguntan en los exámenes, que son 5. 1, espinotalámico lateral. 2, espinotalámico ventral. 3, espinocerebelosa ventral. 4, espinocerebelosa dorsal y 5, la del lemnisco medial o espinobulotalámico cortical. 1. Espinotalámico lateral. Va a llegar una neurona por una vía aferente al asta posterior de la médula espinal. Va a conectar aquí, va a hacer sinapsis aquí, su primera sinapsis en el núcleo gelatinoso, también llamado de Rolando, y la segunda neurona se va a dirigir hacia acá, hacia el tracto espinotalámico lateral. Lo importante que veas es que aquí se cruza, el axón de la segunda neurona se cruza y asciende hacia el tálamo, hacia su núcleo ventroposterolateral. Ya en este núcleo del tálamo hace sinapsis, su segunda sinapsis, y sale una tercera neurona hacia la corteza cerebral, hacia las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, que están posteriores a la cisura de Rolando. Algo importante que hay que resaltar es que la función de esta vía es la termoalgesia, o sea, temperatura y dolor. En este esquema puedes ver las 3 neuronas que se utilizan, 1, 2 y 3, y puedes ver su sinapsis acá y acá en la médula y en el tálamo, y luego ves que se dirigen aquí hacia la corteza cerebral. Lo importante de este esquema es que, por ejemplo, veas, aquí es, por decir algo, izquierdo y aquí sería derecho, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si alguien le toca la mano izquierda al paciente, el que lo va a censar va a ser el lado derecho de su cerebro. Entonces, esto es importante en la clínica. 2. Espinotalámico ventral o anterior. La función de esta vía es de tacto grueso y presión. Su fisiología es similar a la vía anterior. Lo que va a suceder es que va a llegar una neurona aferente hacia este núcleo, el núcleo propio. Después va a hacer sinapsis. También va a ser su primera sinapsis y va a salir una segunda neurona. Esta segunda neurona va a cruzar la médula espinal hacia el lado opuesto, ascendiendo por el tracto espinotalámico ventral y va a llegar al tálamo, más concretamente a su núcleo ventroposterolateral. Y después de ahí va a ser una segunda sinapsis y va a salir una tercera neurona hacia las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, igual hacia la corteza cerebral. En este esquema podemos observar las 3 neuronas, 1, 2 y 3, y donde hacen sinapsis, aquí en médula y aquí en tálamo, y aquí finalizan en la corteza cerebral. Esta es como la otra, porque igual lo mismo, si le tocamos la mano izquierda al paciente, lo va a censar la corteza cerebral derecha. Importante en la clínica. 3. Espinocerebelosa ventral. Aquí viene una neurona aferente. Llega al núcleo de Gowers, también llamado de Clark, también llamado de Bechereau. Ya ven que en medicina hay un mismo nombre para varias cosas. Y hace su primera sinapsis. La segunda neurona se va a dirigir hacia acá, hacia el as de Gowers o as espinocerebeloso ventral o anterior. Y va a ascender. Y ya cuando ascienda va a llegar a nivel del puente de Barolio y va a volver a cruzar otra vez y ahí se va a dirigir hacia el cerebelo, hacia el paleocerebelo o cerebelo anterior. La función de esta vía es de balance y propiocepción, o sea, como por ejemplo te pones de pie sobre uno solo de tus pies, y además esta vía manda información sobre el movimiento, igual, muy importante. Aquí en este esquema podemos ver la primera neurona que llega, hace su primera sinapsis. Como les comentaba, bueno, aquí no se ve mucho, pero se cruza, luego asciende y ya a nivel de puente de Barolio se regresa hacia el mismo lado, hacia el cerebelo. Nada más hay una sinapsis y son 2 neuronas. Y esto en la clínica nos ayuda a que si estimulamos el lado derecho del paciente, el que lo va a censar va a ser su cerebro derecho, ¿ok? 4. Vía espinocerebeloso dorsal o posterior. La función de esta vía es de propiocepción inconsciente, o sea que se fija en el tono muscular, nos ayuda a la postura, a nuestra posición y a nuestros movimientos inconscientes. Al igual que la otra vía, va a llegar una neurona aferente, va a ser sinapsis, su primera sinapsis aquí, en el núcleo de Gowers, de Clark o de Bechereau, y se va a dirigir hacia, va a cruzar la médula y va a llegar hacia el as espinocerebeloso dorsal y de ahí va a ascender
hacia el cerebelo. Ya a nivel de puente de Barolio igual va a cruzarse y va a llegar al cerebelo, más específicamente al paleocerebelo o cerebelo anterior. Algo muy importante que igual hay que recalcar es que esta vía manda información durante el movimiento y la vía anterior, la vía espinocerebelosa anterior, manda información sobre el movimiento y esta vía, la cerebelosa dorsal, manda información durante el movimiento. Aquí en el esquema podemos ver la primera neurona, hace sinapsis en el núcleo de Clark, asciende por el haz que ya les mencioné y va hacia el cerebelo. Todo esto en el mismo lado. Si estimulamos el lado derecho del paciente, el que lo va a censar va a ser el cerebelo derecho del paciente. ¿Ok? Aquí está su segunda neurona, primera sinapsis a nivel de la médula y primera neurona. Número 5. Vía del lemnisco medial, espinobulbotalámica o espinobulbotalámico cortical. La función de esta vía es del tacto fino, de la propiocepción consciente, el tono muscular, o sea, la postura y el movimiento, y de registrar vibraciones. La propiocepción y en parte algunas vibraciones las registra a partir de los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi que están en las articulaciones. Hay que mencionar que estos también contribuyen a el tono muscular. El tacto fino y en general las funciones de esta vía son realizadas mediante mecanorreceptores, como por ejemplo las células de Merkel, que ayudan a registrar los cambios en la presión sobre la piel. Las terminaciones de Ruffini, las cuales ayudan a sensar la temperatura y las deformaciones en la piel y el estiramiento en la misma. Los corpúsculos de Meissner, los cuales sensan vibraciones y son altamente sensibles al tacto. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando te están rozando una pluma por la superficie de la piel, aunque sea muy fino el roce que te están haciendo, tú lo vas a sentir gracias a estos corpúsculos de Meissner, que son los más sensibles al tacto que tenemos. Es un tacto muy, muy suave, muy fino. Y el último mecanorreceptor es el corpúsculo de Pacini, los cuales detectan las vibraciones. Ahora bien, estos mecanorreceptores ya mencionados mandan una primera neurona aferente hacia la médula espinal, la cual va a llegar a la médula espinal y no va a ser sinapsis en ningún núcleo, sino que más bien va a llegar y directamente va a ascender por los tractos gracil o cuneiforme según la altura de la espina, de la médula espinal, perdón. Estos núcleos, por ejemplo, el núcleo gracil también es llamado núcleo de Gold o núcleo delgado. El núcleo cuneiforme, que es este, como ven, tiene forma de cuña, también es llamado núcleo de Burdach o cuneatus. Ahora, algo importante que hay que recalcar es que de T6 para arriba existen gracil y cuneatus, están presentes los dos haces, pero de T6 para abajo solo existe gracil. O sea, ¿qué quiere decir? Que de T6 hacia abajo nada más está gracil, o sea, T6 para abajo, o sea, pies, piernas y todo eso eh, está inervado o bueno, asciende su inervación por el tracto de gracil. Y ya de T6 para arriba, ahí es cuando ya aparece cuneatus y ahí es donde ejerce su función. O sea, ahora, estas vías continúan ascendiendo hasta llegar al nivel de bulbo raquídeo o médula oblonga y se encuentran con los núcleos de Gold y de Burdach, donde van a hacer su primera sinapsis y va a derivar una segunda neurona. El axón de esta segunda neurona se decusa, se va hacia el otro lado y asciende hacia el tálamo, a su núcleo ventroposterolateral. Ahí hace su segunda sinapsis y se deriva una tercera neurona que va a llegar hacia la corteza cerebral. Entonces, como podemos ver, la decusación ocurrió aquí a nivel de bulbo raquídeo, no ocurrió en la médula, sino que fue a nivel de bulbo. Y esto es importante porque si estimulamos la mano izquierda del paciente, la que lo va a censar va a ser el cerebro derecho de nuestro paciente, ¿ok? Y esta decusación no es la misma a la decusación de las pirámides. Y pues bueno, aquí tenemos nuestra primera neurona, que como ya les mencioné hace su primera sinapsis a nivel de puente de bulbo raquídeo y después asciende hacia tálamo, que es su segunda sinapsis,
y su segunda neurona, y luego sale una tercera neurona hacia el cerebro, ¿ok?